Seguramente en algún momento te sentiste vacío, y me entendés cuando te digo que se siente como si fueras una aguja en un pajal. Te sentís totalmente perdido. De repente, lo que más te gustaba hacer ya no importa tanto. La motivación para levantarte y seguir se fue. Y no volvió, porque ¿para qué? ¿Qué sentido tiene? ¿Para qué existimos? Al final, todos nos morimos. Somos solo una especie insignificante en un universo enorme. ¿De qué me sirve ser buena persona si me van a tratar mal igual? ¿Para qué voy a seguir las reglas si los que la rompen logran cosas mejores? Y claro, alguno te va a decir, si sos buena persona vas al cielo, pero ¿y si no hay cielo? Todo mi esfuerzo, todas las reglas que seguí solo para que Dios me acepte, no tendrían sentido. Si no hay cielo, ¿qué sentido tiene seguir todas estas reglas si no gano nada? Bueno, todos esos pensamientos tienen nombre y se les llama nihilismo. Hace siglos, cuando la ciencia empezó a descubrir cosas que antes se explicaban con la religión, mucha gente empezó a dudar. De repente, las enfermedades ya no eran castigos divinos, tampoco los ángeles decidían nuestras características, era el ADN quien lo hacía, no éramos especiales. Y probablemente no hayamos tenido una historia tan desarrollada y mágica como nos contaron, más bien podríamos haber venido de la evolución hasta llegar a lo que somos hoy. Antes, las personas vivían tratando de agradar a Dios, siguiendo sus reglas para ganarse el cielo y que les vaya bien en su día a día. Ese era su sentido de vida. Pero cuando empezaron a dudar de la existencia de Dios, todas esas normas dejaron de tener sentido. Imagínate pasar toda tu vida haciendo cosas solo por miedo a un castigo o esperando una recompensa en el cielo, y de repente descubrir que nada de eso existe. Te quedarías sin rumbo, ¿no? Así fue como apareció Nietzsche diciendo, Dios ha muerto. Y hasta el día de hoy hay gente que no entiende esta metáfora, pero como te conté antes, hace referencia a que todas esas reglas, valores, pensamientos, todo lo que rodeaba a Dios se desmoronó cuando empezaron de alguna manera a darle otro origen científico a nuestros orígenes y no tenían nada que ver con lo que nos decía la religión. Ahora, la gente se sentía sin rumbo. Si esas reglas eran inventadas y Dios no existía, ¿qué se supone que es lo correcto o lo no correcto? ¿Qué debo hacer o no hacer? No había ninguna verdad absoluta que los guiara. Imagina por un momento estar en el desierto. Vas con un poco de miedo a perderte, pero estás siguiendo un camino marcado que te va a hacer llegar a algún lado. De un momento a otro, la arena cubre todo ese camino. Estás varado en el medio del desierto sin saber hacia dónde ir. No hay destino ni regreso, ni siquiera un camino para llegar a alguno de los dos. ¿Qué sentirías en ese momento? Desesperación, miedo, vacío. Si no hay otro camino, ¿por dónde camino? ¿Qué debo hacer? No tiene sentido seguir caminando. ¿Para qué voy a seguir si no hay nadie esperándome? Ese sentimiento de vacío existencial junto al pensamiento de que ya nada importa es justamente el nihilismo, que viene del latín nihil, que significa nada. Muchos dicen que Nietzsche creó el nihilismo y que lo apoyaba, pero en realidad era una idea que existía hace muchos siglos atrás, solo que él la desarrolló aún más y en lugar de apoyarlo, lo criticó. El nihilismo es la idea de que nada tiene sentido ni valor real, que no existen verdades ni propósito en la vida. Nietzsche decía que si todo había perdido sentido, entonces era el momento de crear uno nuevo, dejar de depender de Dios, del gobierno o de cualquier autoridad externa y empezar a decidir por uno mismo qué está bien, qué vale la pena y qué no. Así nace la idea del superhombre, una persona que crea sus propios valores, que se atreve a vivir sin miedo, aceptando lo bueno y lo malo de la vida, sin buscar consuelo en el cielo ni justificación en nadie más. En otras palabras, dejar de seguir caminos ya establecidos por el desierto y crear uno propio sin depender de nada ni nadie. Hay que ser parte del nihilismo activo que dice, si nada tiene sentido, si no hay camino, entonces voy a crear el mío, en lugar del nihilismo pasivo que dice, si nada tiene sentido, no hay camino, ¿para qué esforzarse? Bueno, ¿y todo esto qué tiene que ver con los Peaky Blinders? Nos vamos a Inglaterra, justo un tiempo después de la Primera Guerra Mundial. En Birmingham vive una familia de gángsters llamados los Peaky Blinders que viven de negocios ilegales para sobrevivir. La ciudad está en ruina, los ex soldados de guerra sufren traumas severos y la pobreza abunda. En todo ese caos conocemos a nuestro protagonista, Tommy Shelby, líder de la familia Shelby, o sea, los Peaky Blinders, que no es solo un gángster, es un ex soldado, inteligente, frío, calculador, ambicioso, tiene carisma y estrategia, pero también una herida interna. Esa herida es la puerta para mirar su vida desde la filosofía. Tommy era un hombre común, moral, trabajador, pero la guerra lo cambió para siempre.
luchó como soldado en los túneles donde vio morir a sus compañeros y perdió toda la fe en la vida y en los valores. Volvió con trastorno de estrés postraumático. Las pesadillas, el insomnio y los ataques de ansiedad lo acompañan durante toda la serie, y lo más importante, rompió por completo su alma, vivió en alerta y ansiedad constantemente. En ese lugar la moralidad no existía, mucho menos los valores, ni su propia vida tenía valor. Todo esto le cambió por completo la manera de ver las cosas, y se explica por qué es tan calculador, frío y siempre en control. Aprendió a sobrevivir en el caos total de la guerra. Después de la guerra, Tommy vuelve a Birmingham, decidido a convertir ese dolor y disciplina militar en poder. Usa su mente estratégica, la de un soldado que planeaba ataques, para levantar el imperio de los Peaky Blinders. Ya no sigue valores ni reglas morales, mucho menos legales, ya que al volver a casa se dio cuenta que su vida no tenía valor y que el país por el que peleó no le ofrecía nada, ni oportunidades, ni apoyo, ni respeto. Sentía que el sistema los había abandonado, entonces él iba a hacer sus propias reglas. Así es como nos damos cuenta que Tommy Shelby es la representación perfecta del nihilismo activo. No cree en Dios, no cree en la ley, no cree en la suerte, cree en él mismo. Si no hay sentido, él lo inventa. Si no hay orden, él lo crea. Su forma de pensar es, ya que nada importa, entonces todo está permitido, pero yo voy a decidir qué vale. Eso es exactamente lo que Nietzsche llamaba el superhombre, alguien que no espera que el mundo le dé un propósito, sino que fabrica uno con sus propias manos. Y Tommy lo hace, aunque sea a través de la violencia, el poder y la ambición. Mientras otros se lamentan por lo que perdieron, él se levanta, fuma un cigarrillo y dice, mejor hago mi propio destino. Pero claro, eso tiene un precio. Tommy ya no puede sentir, no ama del todo, no confía en nadie, no se detiene. Vive para mantener el control de todo, como si el poder fuera lo único que le queda para no volverse loco. Y en el fondo, eso también es parte del vacío, porque cuando tu sentido de vida es dominar o sobrevivir, llega un punto donde ni ganar se siente bien. Nietzsche también hablaba de dos tipos de moral, la moral de señores y la moral de esclavos. La moral de señores es de la que se impone, crea sus valores y vive por su fuerza. La moral de esclavos, en cambio, es la que obedece, se somete y vive buscando aprobación o compasión. Tommy encarna la moral de señores, no le debe nada a nadie, no sigue las reglas de los poderosos, se las inventa, mientras que otros personajes muchas veces se debaten entre obedecer lo moralmente correcto o hacer lo necesario para sobrevivir. Tommy ve esa moral como una cadena y por eso la rompe. El problema es que al hacerlo también rompe algo dentro de sí, porque al final, aunque parezca tenerlo todo, dinero, respeto, poder, lo que no tiene es paz. Y eso nos lleva a otra visión totalmente opuesta a Nietzsche, la de Viktor Frankl. Frank fue un psiquiatra que sobrevivió a los campos de concentración nazis. Él decía que, incluso en el peor sufrimiento, el ser humano puede encontrar sentido, pero no creándolo a través del poder, sino encontrándolo en algo más grande que uno mismo, en el amor, en el trabajo o en la responsabilidad hacia otros. Mientras Nietzsche decía, crea tu propio camino, Frank dice, busca un propósito que te trascienda. Y ahí es donde Tommy se queda corto, porque su sentido depende solo de él, y cuando él mismo se desmorona, todo se cae con él. No hay amor, no hay fe, no hay esperanza, solo la guerra interna de su cabeza. Entonces, ¿qué nos deja todo esto? Que sí, Nietzsche tenía razón en algo. No podemos vivir toda la vida esperando que otros nos digan qué hacer o qué creer. Tenemos que encontrar nuestro propio rumbo. Pero si ese rumbo no tiene un porqué más profundo, terminamos igual que Tommy, ganando en el mundo pero perdiendo por dentro. El verdadero sentido no está en seguir ciegamente ni en romper todo. Está en construir un camino propio, sin olvidar que no caminamos solos. Porque si el poder te aísla y el vacío te consume, entonces no hay victoria que valga la pena. Así que, la próxima vez que te sientas vacío, no pienses que no hay salida. Tal vez el camino no esté marcado, pero eso no significa que no exista, significa que te toca construirlo, con tus valores, con tu historia y con lo que amas. Y ahí, en ese acto de crear con sentido, quizás esté lo más cercano a lo que Nietzsche y Frank, desde lados distintos, intentaban decirnos.